Vamos a empezar la clase de hoy, jóvenes. Algunos siguen ingresando. Bien. A ver, mientras sus demás compañeros ingresan, vamos a empezar la clase. ¿Ya? A ver, lo que habíamos visto entonces la anterior semana prácticamente era, habíamos visto la parte del sistema de calificación más, habíamos hecho una pruebita diagnóstica, ¿no? Les había dicho que no es por nota, esa pruebita diagnóstica se hace, nos exigen desde dirección académica que hagamos esas pruebitas diagnósticas, no es por nota, no es por una nota acumulativa, nada de eso, ¿ya? Bien, eso habíamos hecho la anterior semana. Ahora, nos toca ver el primer capítulo. A ver, vamos a poner punterito. Ahí está. Entonces, lo que vamos a ver es el primer capítulo, que es una introducción a la ciencia económica. ¿Sí? Ya les había adelantado la anterior cuando hicimos la presentación de la materia y del PGO, les había dicho que vamos a ver, la materia es economía general y política, ¿no es cierto? Y en la parte de economía general vamos a ver todos los conceptos más importantes de economía, lo que necesitamos y lo que van a necesitar ustedes para el próximo semestre. Sí, ya les había adelantado, microeconomía también tienen, la próxima materia es en segundo semestre, seguramente vamos a hacer conmigo esa materia de microeconomía, entonces va a ser una introducción que vamos a hacer a esa materia también, ¿sí? Y además necesitan también para otras materias, ¿no es cierto? Porque ustedes como profesionales tienen que tener una idea bien general de cómo funciona una economía, cuáles son los conceptos importantes que hay un sistema económico, ¿no es cierto? Las variables macroeconómicas, todo eso vamos a ver, ¿sí? Entonces, importante la materia para que tengan conocimientos generales para que les sirva en materias que van a cursar más adelante, ¿sí? En su carrera. Bien, a ver, la economía etimológicamente proviene de dos voces griegas, ¿sí? A ver, dice oikos, que significaba casa, ¿ya? Y nomo, que significa administración. Administración. ¿Sí? Entonces, unidas estas dos palabras de oikos y nomo, ¿sí? Uniendo esas dos significa que es administración de casa, ¿sí? Entonces, esa filosofía había antiguamente, ¿no es cierto? Y en la actualidad también se da así, ¿no? La economía, ¿quién maneja? Los que están en función en gobierno, ¿cierto? Son los que nos dirigen, ¿sí? Los que nos dirigen a quienes, a los que son dirigidos, ¿no? A la población. Es igual que una casa. Bueno, está el jefe de hogar o el papá o la mamá, ¿sí? O ambos son las que administran los recursos, ¿no? Los ingresos familiares, ya sea de la mamá o del papá, ¿no es cierto? Eso van a administrar en la unidad familiar, ¿no? Entonces, seguramente destinarán un monto para alimentación, otro monto para el estudio de los hijos, otro monto para pagar las colegiaturas, servicios básicos, ¿no es cierto? Administran sus recursos, ¿sí? ¿No? Entonces, es similar a eso, administrar como la economía funciona como la administración de una casa, de una unidad familiar, ¿no? Las familias también ahorran, ¿sí? Los papás seguramente van a ahorrar para cualquier imprevisto a futuro que tenga la familia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno no sabe qué imprevistos puede tener a lo largo de la vida, en el tiempo, ¿no? Es por eso que algunas familias son más metódicas y destinan un monto de su ingreso para tener guardado ahí y poder gastar en cualquier imprevisto que ocurra, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo, como administrar una casa así, pero en grande se administra una economía dentro de un país. ¿Sí? Entonces, de aquí sale un concepto bien importante y bien elemental, jóvenes. Bien elemental, aquí está. Se los he puesto en 3, 4 líneas, subrayados y en negrillas. ¿Ya? Entonces, lo que diferentes autores
explican, dan un concepto o una definición de economía en una hoja, 2 hojas, bueno, argumentando, ¿sí? Yo lo he tratado de sintetizar en estas 3, 4 filas que hay del concepto o definición de economía. Dice, es la ciencia social, ¿sí? Es una ciencia, la economía es una ciencia social, ¿no es cierto? Es una ciencia y que estudia a las sociedades, ¿no es cierto? El funcionamiento económico de una sociedad. Por eso es una ciencia social, ¿sí? Y dice que estudia la forma racional de utilizar los recursos escasos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estudiar de forma racional la utilización de estos recursos que por lo general son escasos, ¿no? Creo que una pregunta del diagnóstico que les tomé, la anterior clase, decía, ¿no? Mencione algunos o los recursos más importantes, creo que dije, que posee los recursos naturales más importantes que posee el país, ¿no es cierto? Ustedes me han puesto, ¿cuáles eran los recursos importantes? Bueno, me han puesto varios. La agrodiversidad. Ya, después, ¿qué otros más hay? La fauna, la flora. Ya, la fauna, correcto, los bosques, ¿no es cierto? Son recursos naturales. El gas, ¿no? El petróleo. El salar es un recurso natural que está ahí, el salar de Uyuni, para producir litio, que todavía no se está explotando, ¿no? El salar de Uyuni está ahí, ¿sí? Es un recurso importantísimo que va incluso a suplir al gas, al petróleo, ¿no? Todavía está ahí, eso está en veremos, todavía no se está explotando eso, ¿no? Es un recurso. Entonces, y además, por ejemplo, el gas, el petróleo, los bosques, ¿son recursos renovables o no renovables? Recursos No naturales renovables. no renovables, ¿no? El gas, el petróleo, No claro. renovables. ¿No? El gas, el petróleo, en el tiempo seguramente se irá agotando, ¿no? De esos pozos que hay, ¿sí? Por eso es que por eso los gobiernos se preocupan de buscar en otros lugares el petróleo, el gas, ¿no es cierto? Es costoso, no es sencillo explorar dónde puede haber gas y petróleo, ¿sí? Pero los gobiernos tienen que dedicarse a eso porque los que están funcionando ahora seguramente a la larga van a ir a agotarse, ¿no? Van a ir agotándose en el tiempo. Entonces son recursos no renovables, ¿no es cierto? Importantes. Después también, no sé, la soya, dijeron, ahí, bueno, pusieron varios recursos naturales, digamos, importantes que creían cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto de utilizar, ¿sí? La forma racional, estos recursos, que por lo general son escasos, ¿sí? Son escasos estos recursos. Bueno, para fines alternativos y múltiples, ¿no? ¿Sí? Para poder exportar, para poder, ¿no? Estos recursos, lo que ahora hacemos es exportamos, ¿no es cierto? Nosotros los países jóvenes, los países en especial subdesarrollados, somos exportadores de nuestra materia prima. Eso es lo malo ahí está el dilema, el problema que tenemos nosotros, especialmente los países que somos ricos en recursos naturales, pero no tenemos la capacidad de transformar esos recursos naturales en bienes finales que vayan a satisfacer las necesidades de la población, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Exportamos. Creo que también les hice una pregunta en el diagnóstico, ¿qué son las exportaciones y qué son las importaciones? Exportar significa sacar, ¿no es cierto? Vender al resto del mundo, a otros países. Importar es comprar, ¿no? Comprar que entren bienes de otros países, ¿no? Entonces nosotros somos buenos para exportar nuestra materia prima, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros exportamos nuestra materia prima a otros países, esos países agarran, lo procesan esa materia prima, lo vuelven, lo producen en un bien final y después nos venden como un bien final, ya, pero el costo más caro, ¿no es cierto? Entonces lo que nos falta a nosotros, a los países subdesarrollados que tienen los suficientes recursos naturales, es transformar
esa materia prima, esos recursos en bienes finales, pues, para la satisfacción de la población, ¿no es cierto? ¿Sí? E incluso como un bien final con valor agregado podemos exportar, ¿no es cierto? Entonces, es el problema que tenemos nosotros. No somos un país industrializado, ¿sí? No podemos transformar nuestra materia prima. Exportamos nuestra materia prima. Pero después a los países que vendemos esa materia prima agarran, lo procesan, ¿sí? Un bien final y después nos venden, ¿sí? Con valor agregado. Valor agregado es todo lo que genera en ese bien, todo lo que se ha generado en ese bien, ¿no? La riqueza que se ha generado en ese bien. Entonces, ese es el concepto, ¿no es cierto?, general, ¿no? Utilizar los recursos entre fines alternativos con el propósito, dice, ahí está, con el propósito de satisfacer las necesidades de la población, las necesidades humanas, que por lo general son ilimitadas, ¿sí? ¿Por qué decimos que las necesidades por lo general son ilimitadas? Porque las personas quieren más, ¿no? Desean adquirir más, quieren más, sus necesidades van creciendo, ¿sí? No, por eso se dice que es ilimitada, ¿sí? Las necesidades son ilimitadas, ¿no? Ahí está, ese es el concepto, jóvenes, ese es el concepto bien general o definición, si quieren, de qué es la ciencia económica. Entonces, cuando yo les vaya, siempre pregunto esto, como pregunto, porque es sumamente importante. Cuando yo les vaya a decir, a ver, haga una definición, o qué cree que estudia la economía, ¿no? Ustedes seguramente me van a poner esta definición, ¿sí? Estudia la forma racional de utilizar los recursos, ¿sí? Para satisfacer las necesidades de la población, que por lo general son ilimitadas, ¿ya? Entonces es sumamente importante eso, ¿ya? Es sumamente importante. Bien, a ver, siguen ingresando sus compañeros. A ver, un segundito, está acoplando un sonido aquí que tengo. Un minutito me esperan, jóvenes. Ya, ¿no? Entonces, ahí está la definición de qué es la ciencia económica. ¿Ya? Ahora, vayamos a ver qué son los recursos escasos y qué son las necesidades ilimitadas, ¿sí? Entonces, a ver, qué creen que es una necesidad? Esto lo vamos a... ¿Qué creen que es una necesidad? ¿O qué entienden por una necesidad? A ver, ¿alguien me puede decir? Que es algo en lo cual usamos o realmente no lo necesitamos para, Eso, ¿no? ya Sí, sea para aprender. satisfacernos, ¿no es cierto? Sí, Sí, una correcto. materia prima. Claro. Sí, Necesitamos, ¿no? Las personas, por ejemplo, las personas requieren de algo, ¿no es cierto? Necesitan algo, necesitan comprar esto, comprar aquello, comprar alimentos, ¿no? Siempre la necesidad es eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí está. Dice, aquí les he puesto una necesidad. Entonces es la sensación que me está faltando algo, ¿sí? ¿Sí? Es una sensación que yo tengo que me está faltando algo y que va unida al deseo de satisfacer esa necesidad que tengo, de querer comprar algo, ¿no es cierto? Entonces ahí está, una necesidad es la sensación de falta de algo unida al deseo de satisfacer, ¿sí? Esa falta que me está haciendo algo, ¿sí? Si es un artículo de primera necesidad, entonces yo necesito eso, tengo esa necesidad de comprar eso para satisfacerme, ¿no es cierto? Entonces, eso es una necesidad, un concepto más técnico, digamos, de que es esa sensación de que me está faltando algo y que va unida a eso al deseo de satisfacernos, ¿cierto? Ya, entonces el concepto de necesidad. Todas estas cositas que estoy poniendo subrayados, jóvenes, en el documento, eso ya les había dicho, ¿no?
estos documentos yo les voy a mandar, ¿sí? Va a estar en el Moodle. Bueno, todavía creo que no están pudiendo entrar al Moodle porque están haciendo algunos ajustes en el Moodle, ¿sí? Para que funcione de mejor manera, ¿no? Es que todavía no está pudiendo ingresar. No, o ya creo que hasta hoy día, o mañana, o entre hoy día y mañana ya va a funcionar más correctamente. Entonces, todas estas cosas, todo este documento, yo los voy a subir al Moodle. Ustedes entran a la materia y, eh, eh, y descargan, ¿no es cierto? El documento, esto que yo les voy a mandar, ¿ya? Entonces, ya les había dicho también para las anteriores clases que los exámenes generalmente pregunto de estos documentos que les estoy mandando en cada clase, de ahí y de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? De lo que estamos hablando ahora. Seguramente algunos de ustedes están tomando apuntes, ¿no es cierto? Algunas cosas que nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces, pero de todo modo, ahí está el documento. Y los exámenes entran de aquí y más de las prácticas que yo les voy a dar, por ejemplo, para el primer parcial, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir allá me imagino que desde la próxima semana, cuando ya tenga un material necesario que ya habíamos o que hemos hecho, entonces ya podemos hacer una práctica y así varias prácticas vamos a hacer para que ustedes vayan acumulando la nota, ¿no? Para el primer parcial, ¿ya? Entonces, todos los documentos van a estar más el video incluso, ¿no es cierto? Este es un video, el Zoom se está grabando, es un video que se está grabando, ¿sí? Los dos Zooms que vamos a hacer hoy, este primer Zoom y el segundo Zoom, están grabados. Y también van a estar ahí en la clase de hoy, con la fecha, con todo, en el Moodle. Si alguien no ha entendido algo, vuelve a revisar el video, entra al link del video y nuevamente tienen la clase ustedes grabada. ¿Sí? Bien. Ahí está. Entonces, eso es una necesidad, ¿no? Esta sensación de falta algo en medio del deseo de satisfacer. ¿Y cuáles son los recursos escasos? Y además, los recursos también son ilimitados, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, los recursos también van agotándose. Por eso dice, es la forma racional de utilizar los recursos, que por lo general son escasos, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen que utilizar racionalmente nuestros recursos, ¿no es cierto? Para que en el tiempo no vayan a agotarse. Bien. A ver, les había dicho, aquí tenemos otro subtítulo. Les había dicho ya creo que en la primera clase, cuando hacíamos la presentación de la materia, jóvenes, les había dicho que la economía se divide en dos grandes ramas, ¿sí? En dos grandes ramas. Uno es ahí está, la microeconomía, ahí está, la microeconomía, y otro es la macroeconomía, ¿sí? La micro y la macroeconomía. Entonces son dos sectores bien importantes, ¿no? Entonces ya les había dicho que nosotros vamos a desglosar todos estos dos temas. Creo que hasta el tercer, cuarto capítulo creo que es del programa que tenemos es microeconomía. Y el quinto, sexto, séptimo capítulo es macroeconomía. Pero vamos a ver cosas bien generales, ¿no es cierto? De estas dos ramas. Y lo último es la parte de política, les había dicho, ¿no? Que vamos a hacer. Y les voy a mostrar las dos tendencias que hay, ¿no? En política. Entonces, a ver, la microeconomía. ¿Qué estudia la microeconomía? Micro significa pequeño, ¿no? Así más puntualizado. En algunos textos jóvenes, esto de microeconomía también llaman, como los he puesto aquí, teoría de los precios también llaman. Si alguien ve un texto, un libro, algo donde dice teoría de los precios, ya está hablando de más de microeconomía. También llaman teoría de los precios, ¿no? ¿Qué estudia entonces esta microeconomía? La parte pequeña, si quieren, el comportamiento económico, digamos, en pequeño, en unidades individuales, ¿sí? En forma pequeña, como son, por ejemplo, los consumidores, ¿sí? Todos los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? ¿O a qué nos referimos al decir consumidores? Son todas las personas que van a querer demandar, ¿no es cierto?, un bien, un producto o un artículo en el mercado, ¿no es cierto? Son las personas que van a querer ir a consumir, a querer comprar algo,
¿ya? Entonces, eso se estudia, la parte de los consumidores. ¿Quiénes consumen? Las familias, ¿no es cierto? Las unidades familiares. Y las unidades familiares es un ente bien grande en la economía. Todos consumen. Las unidades familiares, los empresarios, los mismos empresarios que producen otros bienes también consumen, ¿no? ¿Sí? Una serie de productos que fabrican otros empresarios. ¿Sí? Entonces, las unidades consumidoras es una parte que se estudia en microeconomía. También están las empresas, ¿sí? ¿Y quiénes son las empresas? ¿O qué hacen las empresas? Ofrecen, ¿no? Las empresas, después vamos a ver, hay un tema de, más adelante en el tema 2, en el tema, parte del tema 3, esto de las empresas, ¿sí? ¿Quiénes son las empresas? Las que proporcionan, ¿no? Las que proporcionan los diferentes bienes, los que ofrecen, si quieren, son los oferentes, ¿sí? De los bienes que ellos producen, ¿no? Entonces, ese es otro tema de estudio de la microeconomía. Ya les había dicho que en el próximo semestre hay una materia, ¿sí? Que se llama microeconomía. Ustedes, si revisan su malla curricular, su oferta curricular de la carrera, ahí en segundo semestre está microeconomía, ¿sí? Entonces, para hacer en microeconomía, ahora vamos a hacer la parte introductoria, ¿no? En economía general, ¿sí? Bueno, siguiendo a esto, entonces vamos a ver también los mercados, ¿sí? Los mercados es sumamente importante, ¿no? Los mercados. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quiénes acuden a los mercados? ¿Quiénes van a los mercados? También les he hecho una pregunta en la evaluacióncita diagnóstica, les he dicho qué entiende por mercados, qué son los mercados. Y varios me han respondido con sus propias palabras y bien, ¿no es cierto? Me han dicho dónde las personas van a comprar, bueno, con sus propias palabras, ¿no? Donde las personas van a comprar, me han puesto los diferentes bienes o artículos. Y también, bueno, solo me ponían eso, ¿no? Muchos de ustedes me han puesto donde las personas van a comprar los artículos. Pero en los mercados no solo están las personas que van a comprar, ¿no es cierto? ¿Quiénes más están? Las personas que venden, ¿no es cierto? ¿No? Los empresarios que venden, los oferentes, los ofertantes también están en el mercado, ¿no? Entonces no solo los compradores van al mercado, sino también los que ofrecen pues, el producto, los que van a vender el producto, ¿sí? Entonces ahí ya viene más el término de demanda y oferta. ¿Quiénes son los demandantes? Los consumidores. ¿Dónde se relacionan y quiénes son los que ofrecen los productos? Son los oferentes, los empresarios, ¿no es cierto? Ofrecen sus productos. ¿Y dónde se encuentran estos consumidores y estos empresarios? ¿Dónde se relacionan? En el mercado, ¿no? Ahí se encuentran, ahí se interrelacionan. Unos para comprar y otros para vender, ¿no es cierto? Los diferentes productos, ¿no? Entonces, los mercados, antiguamente mercados, los autores definían mercados, lugares físicos donde compradores y vendedores sí se relacionan para consumir o vender un artículo en torno a un precio, así decían, ¿no? Ahora los mercados, ya les había adelantado en la anterior clase, los mercados no solo son pues, lugares físicos, ¿no? Como por ejemplo el mercado Calatayud que tenemos aquí, ¿no? Ahora también hay mercados virtuales, ¿no es cierto? Hay mercados virtuales, uno puede adquirir, no solamente puede entrar en contacto directo, comprador y vendedor, sino mediante, virtualmente puede adquirir los productos, ¿no? Uno desde su casa, ¿sí? Con el internet, puede comprar un producto, paga con su tarjeta y le llega el producto incluso hasta su casa, ¿no? Hasta su domicilio, le hacen llegar el producto. Entonces ahora son mercados virtuales, mercados físicos, lugares físicos y virtuales, ¿no es cierto? Porque ahora con la tecnología estamos viendo que incluso
No solo yo puedo comprar de aquí de una tienda, ¿no? De un supermercado, con los deliveries más que hay, yo puedo hacer las compras, ¿no es cierto? Sino también hay mercados internacionales, yo puedo de otro país adquirir un bien, un producto y me llega a la casa, ¿no es cierto? Entonces, también eso estudia la microeconomía. Es de suma importancia eso, porque estudia también la microeconomía eso, ¿no es cierto? Ahora, por otra parte, están los ahorradores también, ¿no? Las personas también, ya les había dicho, hay personas que son más metódicas y se dedican a ahorrar, ¿no es cierto? ¿No? También está el comportamiento de la demanda y la oferta. Es lo que les decía, ¿no? La demanda es mucho, la demanda y la oferta. A ver, después eso, en el último tema les había dicho que vamos a ver esto. ¿Quiénes fijan los precios? Dependiendo en qué. Por ejemplo, en economías de libre mercado también llaman a estas economías capitalistas. Esto lo vamos a ver al fin, en el último tema. Entonces, ¿quién fija los precios? La demanda y oferta. ¿Sí? El mercado se encarga de fijar los precios de la demanda y oferta. ¿Sí? O sea, la demanda y la oferta se encarga de fijar los precios de los diferentes bienes. A ver, un ejemplo sencillo que pongo y siempre uno entiende mejor de esto. Y creo que les he adelantado también en las anteriores clases. A ver, cuando uno va a la terminal, un fin de semana, los precios de los pasajes tienden a subir o a bajar. Estoy hablando de un fin de semana, por decir un viernes en la noche, un sábado. Subir. Suben, ¿no es cierto? ¿Por qué suben? Suben. ¿Sí? Hay una mayor demanda. Porque hay mayor demanda. Correcto, hay mayor cantidad de gente que está queriendo viajar. Por lo tanto, hay hartos demandantes, ¿sí? Hay hartos demandantes. Y a veces no abastecen las flotas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los precios, los dueños de flotas hacen subir, porque hay harta gente que está queriendo viajar. Algunos necesitan viajar fin de semana porque quieren ir a visitar a sus familiares, bueno, de vacación, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces los precios siempre, fin de semana, son más caros. Por eso es que la gente opta viajar en algunos casos, cuando no necesita viajar a mitad de semana, ¿no? Cuando uno va a la terminal un miércoles, por decir, ¿sí? Un miércoles va, ¿qué pasa con los precios? Tienden a bajar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay hartos floteros, hay hartos oferentes que están queriendo vender sus pasajes y hay poca demanda. La demanda es poca. Entonces, ¿qué pasa? Como hay poca demanda, no hay muchos que quieran viajar y hay hartos floteros ahí que, ¿no es cierto? Estamos viendo, ¿no? Nos están rogando. Los que quieren vender en la puerta de la terminal, no estamos entrando, ya nos están, por poco nos agarran del brazo y nos llevan, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Así es, ¿no es cierto? Entonces, y además, los precios a precios bajos. A ver, un bus cama, por decir, no sé, un bus cama, el costo del pasaje un día, un viernes o un sábado es 150, no sé cuánto es. Sí, es más caro. Pero cuando va uno a media semana, en 80, encuentra en 50 bolivianos un bus cama. El mismo bus, ¿no es cierto? Pero los precios bajan terriblemente. ¿Por qué? Porque hay poca demanda. E incluso con la mitad de pasajeros están viajando las flotas, ¿no? Porque hay poca demanda. Entonces, ¿quién está fijando el precio? Ahí está fijando el precio la demanda y la oferta, ¿no es cierto? Está fijando los precios la demanda y la oferta, ¿sí? Esos son en economías capitalistas, en economías de libre mercado también llaman estas economías capitalistas, de libre mercado, porque el que fija los precios es la demanda y la oferta. Y el ejemplo que les acabo de dar, ¿no es cierto?, sintetiza de forma más clara y sencilla eso, ¿no es cierto?, de la demanda. Y eso es para todos los bienes, ¿sí? Cuando uno va, hay épocas que hacen, no sé, escasea el azúcar, por decir, ¿sí? El azúcar escasea, los precios tienden a subir porque no hay, ¿sí? Están ocultando algo, los precios suben. De cualquier época, en otra época,
los bienes de primera necesidad, el tomate, la cebolla, la papa, eso, Los barbijos. suben. ¿Por qué? Porque no hay mucha producción, ¿no? No hay mucha producción. ¿No? Entonces, eso también estudia la microeconomía, jóvenes. Eso también estudia la microeconomía, ¿sí? Y el otro gran campo, la otra rama de la economía es la macroeconomía. Esta parte de la macroeconomía, que les estoy adelantando, vamos a ver en el capítulo 5, 6, 7, creo que es, sí, la otra parte. Entonces, vamos a empezar con microeconomía y después hacemos macroeconomía, repito, de forma bien sintética, ¿sí? Conceptos bien elementales, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la macroeconomía? Como su nombre lo dice, ¿no? La parte macro, la parte grande, ¿sí? Entonces, estudian los fenómenos agregados, fenómenos globales que se dan en una economía, ¿sí? Como ser la producción, ¿no? La producción, hay que analizar bien la producción, el ingreso, ¿sí? El ingreso de las personas, el ingreso del Estado. ¿Por qué conceptos los gobiernos, el Estado tiene ingresos? A ver, ¿qué me puede decir? ¿De dónde recauda? ¿Por qué conceptos recauda o tiene ingresos el Estado, el gobierno? A través Los impuestos. a través de los impuestos. ¿No es cierto? Los impuestos, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Lo que nosotros pagamos a la renta, los impuestos que pagamos a la renta, eso va al Estado, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que vendemos, lo que estuvimos hablando hace rato, la materia prima. Sí, el gas, por ejemplo, todos estos años ha sido el sustento, ¿no? De la economía del país. De ahí salen los bonos, Juancitos Pintos, bono Juan Azurduy, bonos Dignidad, no sé qué bonos, ¿no? De ahí salen, ¿no? De lo que estamos vendiendo el gas. También del turismo. Claro, también, ¿no es cierto? También. Entonces, hay el gobierno para solventar sus gastos, porque también gasta el gobierno, ¿no es cierto? Tiene ingresos, ¿sí? Entonces, con lo que les decía hace rato, es como una unidad familiar, ¿sí? Los papás, las mamás gastan, ¿no? Sus ingresos en diferentes cosas, ¿no? Igual el Estado tiene ingresos, ¿sí? Y tiene gastos también. Paga los salarios de los maestros, de los docentes, ¿cómo es? De los que trabajan en el área de salud, de los médicos, invierte en infraestructura, hace carreteras, ¿no es cierto? Construye hospitales, ¿no? Tiene gastos el gobierno, ¿sí? Entonces también tiene gastos e ingresos. Más adelante vamos a ver, hay un déficit. Nuestro gobierno en la actualidad está gastando más de lo que está, de que sus ingresos, ¿no es cierto? Entonces gasta más de lo que recibe el gobierno. Por eso dicen que hay un déficit fiscal. Sí, hay un déficit. Estamos gastando más de lo que estamos, de lo que está entrando como ingresos al Tesoro General de la Nación, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a ver también en esta parte el concepto del empleo, el pleno empleo, ¿sí? Las tasas de desempleo, las tasas de empleo. Hay unas tasas que vamos a verlo, ¿no? Aquí, tasa de actividad, tasa de inactividad, tasa de empleo, tasa de desempleo, ¿no? Son unas formulitas bien pequeñitas, ¿sí? El concepto de comercio exterior también estudia la macroeconomía, ¿ya? El concepto de comercio, ¿qué significa ese comercio exterior? Las exportaciones, las importaciones, ¿no es cierto? Lastimosamente nuestro país tiene ese otro defecto que ya habíamos hablado hace rato, que nosotros importamos más de lo que exportamos. Y lo que exportamos es materia prima. Eso es lo peor, ¿sí? Entonces ahí perdemos dinero, ¿no es cierto? Y al revés, no tenemos la capacidad de nuestra materia prima, nuestros recursos naturales, transformar en bienes finales, ¿no? Para satisfacer a las necesidades de la población e incluso para poder exportar, ¿no? Y tener mayores ingresos, ¿sí? Entonces, demanda, o como es, exportaciones, importaciones. Los productos internos, estos indicadores, ¿qué es el Producto Interno? PIB, el PIB es un Producto Interno Bruto, vamos a ver más adelante en otros capítulos eso,
¿sí? Entonces, eso estudia la macroeconomía. Entonces, ya les digo, la economía se divide en dos grandes ramas, que es la micro y la macroeconomía, ¿ya? A ver, en el próximo Zoom, jóvenes, vamos a ver esta parte de los sectores de la economía, ¿ya? Esta parte de los sectores de la economía. Sí, en el próximo Zoom, porque se nos va a terminar el Zoom, se nos va a acabar. Entonces, dentro de unos 5 minutitos, 8 minutitos, yo les mando el nuevo link, ¿ya? Para que ingresen. Porque este Zoom ya termina y vamos a hacer otro Zoom, vamos a entrar a otro Zoom. Y les voy a mandar, como hace rato, ¿no? El nuevo link para entrar nuevamente al Zoom. Esto tarda un poquito en grabar, porque es un video, el video se está grabando en el Zoom, ¿no? Entonces, para que grabe esto, tarda un poquito, ¿no? 5, 8 minutos, dependiendo cómo está el internet. A veces más rápido, a veces un poquito tarda, ¿sí? Entonces, dentro de unos 5, 8 minutitos, nuevamente les voy a mandar al grupo del WhatsApp para el nuevo link, ¿ya? Para ingresar, jóvenes, y hacer... Licenciado. Sí, dígame. ¿Nos puede pasar el tema a lo que es el WhatsApp? Fría como tu corazón. Ya, ahora que todavía parece que no está funcionando El Moodle. Sí, el Moodle, les voy a mandar por WhatsApp, ¿ya? Al finalizar de toda la clase, ¿ya? Por Ya, no hay favor, problema. gracias. Ya. Bien. Entonces les mando dentro de unos 5, 8 minutitos, ¿ya? El nuevo link, ¿ya? Para ingresar. Vamos a hacer sectores de la economía, vamos a hacer. Bien, hasta un momentito, jóvenes, Ya. por favor.